Nuestro texto para hoy es el Salmo 10. Salmo 10, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Lleno está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchachos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar las recompensas con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Para qué tenemos este salmo, hermanos? ¿Por qué esta descripción tan detallada del malo? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo llena de personas y muchas de estas personas no temen a Dios. Y muchas de estas personas son malas. Y Dios quiere preparar al cristiano para distinguir entre el bueno, el justo y el malo. ¿Con quién se va a casar usted si no está casado? Debe poder distinguir entre un hombre justo o una mujer justa y el que no lo sea. ¿A quién va a escoger como socio de trabajo? Debe saber distinguir sus cualidades y sus virtudes. ¿A quién va a escoger de amigo, joven? Tenemos este salmo para que el cristiano esté preparado y suficientemente preparado para saber a quién escoger como amigos, como ayudantes en esta vida, y también, hermanos, para conocer el pecado en nosotros mismos. Recuerde que el Nuevo Testamento habla de la batalla entre el hombre viejo y el hombre renovado en Cristo, y por medio de este salmo nosotros podemos identificar aquellas actitudes y las cualidades no solo de los que no conocen a Dios, sino de aquel hombre viejo que debe morir en nosotros. Así que veamos este salmo brevemente para saber estas cualidades antitéticas. Primero, la descripción de la persona mala que no tiene temor de Dios. En primer lugar, este salmo describe a esta persona como arrogante. Versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Versículo 4. El malo por la altivez
de su rostro no busca a Dios. ¿Qué es ser arrogante? El diccionario lo define como altanero o soberbio. ¿Cómo puede usted conocer a la persona arrogante? Porque no siempre se manifiesta como esa soberbia abierta, ¿verdad? Las personas muy soberbias ni siquiera lo vuelven a ver. Si no te ocupan para algo, ni siquiera lo vuelven a ver. Esa es la soberbia en extremo. Pero muy pocas personas se manifiestan así, hermanos, se presentan así. ¿Cómo puede usted conocer si hay arrogancia en el corazón de alguien? ¿Sabe cómo? Observe cómo habla y cómo actúa, si recibe consejo o no. En versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La arrogancia lleva a la persona a no aceptar consejo, especialmente el consejo de Dios. El arrogante busca su propio bien, no el bien del otro. Pero hay una advertencia para que los que anden con los arrogantes, en versículo 2, dice, será atrapado en los artificios que ha ideado. Dios le advierte a usted se va a meter con los arrogantes, será llevado junto con ellos a una trampa. Segundo, la segunda manifestación de las personas que no temen a Dios, en versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo se jacta del deseo de su alma. El malo sigue sus propias pasiones, y este término, el deseo de su alma, tiene el significado de pasiones desordenadas, la lujuria, la gratificación de los apetitos a cualquier costo, la entrega a la depravación. Se jacta de sus malos deseos. Nosotros podemos ver alrededor nuestro, hermanos, lo que nuestra sociedad ahora hace. Nuestra sociedad hoy exalta la depravación, alaba y se jacta de lo perverso. Y Dios incluye esta cualidad, mi hermano, como característica de la persona mala. Se jacta de pasiones desordenadas, de la depravación. Este hombre malo no solo sigue su maldad, sino se jacta de ella. Nosotros estamos rodeados, cristianos, nosotros estamos rodeados de muchos medios cada día más poderosos. Usted sabía que ya inventaron un televisor 3D. Usted no va a ocupar lentes especiales ni ir a, ¿cómo se llama? El cine especial para las películas 3D. Va a poder tener en su casa televisores de 3D para darse el lujo de sus películas como usted quiera. Estamos rodeados de medios más y más poderosos. Pero hermanos, dentro de esos medios y promovidos en esos medios, películas, canciones, internet, se exaltan pasiones desordenadas. Y yo no estoy hablando solamente de películas XXX. Yo a veces, muy rara vez, porque no pierdo tiempo con el televisor, a menos que sea algo edificante, pero algunas veces pongo la televisión alrededor del tiempo de la cena, de las 6, de las 7. Y no son programas XXX, pero estupideces hablan. Y también de formas supuestamente sutiles, que no son nada sutiles, se exaltan las pasiones desordenadas. Chiquillos y chiquillas jugando de no sé qué, diciéndose no sé qué. Nada sano,
están diciendo y pensando y disimulando. Papá, escuche bien, papá, mamá, usted tiene una responsabilidad ante Dios de que la cabeza de su hijo no se llene de la basura de los malos. Dios los llama malos. El malo se jacta de las pasiones desordenadas. Y si usted, padre o madre, coloca a su hijo ante la basura que fluye de esa cloaca, usted va a ser responsable ante Dios, porque la maldad compenetró el corazón de su hijo. Joven, ustedes tienen responsabilidad de cuidar sus ojos y sus oídos. Recuerde las palabras de Jesucristo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Las cifras sobre la iglesia hoy no son halagadores, mi hermano. Las encuestas que hacen de los que se llaman cristianos hoy no son nada halagadoras, lo contrario, son deprimentes. La moral de los que se llaman cristianos no supera en nada, absolutamente nada, a los incrédulos. Hay excepciones, pocas. Los evangélicos tienen la misma tasa del divorcio que los no cristianos. En algunas encuestas salieron más altos. Los cristianos fornican igual. Los cristianos roban igual. Los cristianos mienten igual. Hermanos, ¿a quién creemos que estamos engañando? ¿Qué creemos? Estamos engañando a Dios. Hay veces, hermanos, que yo pienso que seríamos mejor en Costa Rica si se cerraran todas las iglesias. Empecemos de nuevo. Ciérrense todas las iglesias. Y empecemos de nuevo, pero esta vez con base en la palabra de Dios. Y nadie puede llamarse cristiano, y nadie puede llamarse evangélico, el que no conoce esa Biblia y dice: estoy dispuesto, Dios me ayude, estoy dispuesto a cumplirla y guardarla. El malo sigue sus propias pasiones y se jacta de ellas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? En tercer lugar, el malo no solo se jacta de su propia maldad, sino alaba a los otros malos. Vea versículo 3, la segunda parte. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Los otros malos son sus amigos, son sus ayudantes. El malo no busca gente honesta o con integridad que le acompañe. Y eso es lo que hace del malo peligroso, mi hermano, porque en la unión hay fuerza. Y cuando se juntan los malos, tienen fuerza. Eso es lo que nos cuesta muchas veces en la política. Personas malas se colocan en lugares de influencia en el país y se rodean de otros malos. Y ya ahí, ¿cómo sacarlos de ahí? Cuesta mucho, hermanos. Eso es lo que hace del malo peligroso. Pero hay otra cosa también que hace del malo peligroso. Como a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, hasta el cristiano lo puede enredar a usted con lisonjas y con piropos, induciéndolo a pecar. Y luego premiándole de bonitas palabras. Oh, hermanos, ¿cuántos cristianos se arrepienten hoy de haber escuchado palabras halagadoras de un malvado? Algunos de ellos están en la cárcel hoy. Otros de ellos están separados de seres queridos. Otros están peleando con una adicción. Otros luchan económicamente. Escucharon a los malos que bendicen. Bendicen al codicioso. Bendicen al que peca. Pero es el malo que lo está bendiciendo, no Dios. En cuarto lugar, y principalmente, dice este salmo,
la característica de la persona mala es que no teme a Dios. Lo dice en versículo 4, 5, 6 y 11. Versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, eso nos parecería lógico. Y tal vez decimos, bueno, hermano, es por demás que el salmista diga, el malo no teme a Dios. Eso es obvio. Pero hermanos, veamos cuidadosamente este punto porque sí es importante. La raíz de la maldad es la falta del temor de Dios. Hay muchas implicaciones en este asunto y es por eso que el salmista lo menciona mucho. Primero, dice en este versículo 4, Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Piense usted en las implicaciones de esa frase. ¿Qué es Dios, hermano? ¿Dios no es fuente de lo bueno? ¿No es Dios fuente de la bondad? ¿No es Dios fuente del amor verdadero? ¿No es Dios fuente de la misericordia? Cuando el malo no piensa en Dios para nada, no tiene acceso al que es la fuente de todo lo bueno en este mundo. El amor, la bondad, la misericordia. Versículo 5. ¿Nos lleva a dónde? Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Usted no está conectado a la fuente de lo bueno. ¿Y para dónde le va a llevar su camino, hermano? Es obvio. ¿Hacia dónde nos lleva? Un camino torcido. No nos lleva felizmente a nuestro destino. Nos lleva por el barranco. Nos lleva al pantano. Si usted anda con la persona que no teme a Dios, lo va a llevar por caminos torcidos. Usted tiene amigos que no temen a Dios. Lo van a conducir por un camino torcido. Joven, si usted se casa con una persona que no teme a Dios, no le va a llevar por caminos derechos. Usted se hace socio de una persona que no teme a Dios, no espere que lo conduzca por camino derecho, porque el malo es su propia ley. Él no piense, dice, versículo 5, tus juicios, los juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. El malo es su propia ley. Y lo peligroso de esto es que la ley de Dios es la única fuente, la única ley buena y sana para el hombre. Y cuando el hombre empieza a inventar leyes, hermano, corremos gran peligro. ¿Qué ha pasado en Costa Rica ahorita? Costa Rica pasó la ley, por fin, contra el castigo físico de los hombres, de los niños. Nosotros no estamos en favor del abuso ni el maltrato de ningún hijo. Y desde hace quién sabe cuánto tiempo ha habido leyes ya en contra del maltrato y el abuso de los niños. Siempre ha habido leyes en contra del maltrato y el abuso de los niños. Esa es la tarea del Estado, guardar el cuidado físico y la justicia en la sociedad. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando los hombres se olvidan de Dios y empiezan a inventar leyes como esta? ¿Cómo los padres deben disciplinar a sus hijos? En primer lugar, el Estado no debe meterse en el hogar para decir a los padres cómo criar a sus hijos. Y en segundo lugar, esta ley contradice abiertamente la ley de Dios, que permite el castigo y la disciplina firme, incluyendo la vara. Otra vez, sin maltrato, sin abuso, pero con firmeza y con seriedad. Para eso Dios le dio a los padres la vara. Yo me atrevería a predecir que de aquí a unos años la sociedad costarricense tendrá más violencia, más delincuencia, más robos y más asaltos, porque los hombres se han dado la tarea de inventar leyes propias, teniendo los juicios de Dios muy lejos de ellos, hermano. En quinto lugar, el malo se da a conocer por lo que habla, versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. El hombre malo
va a intentar engañar a usted porque no teme a Dios y no teme a ningún hombre tampoco. Si no teme a Dios, menos teme a los hombres. Y su egoísmo lo lleva a velar solo por sí mismo. Por eso recurre al engaño y al fraude. Pero no solo engaño y fraude, sino vejación. ¿Quién sabe qué es la vejación? Eso no es un término que usamos todos los días. Es más, nunca he escuchado este término fuera de la Biblia. La vejación es un término un poco fuerte que quiere decir molestia, fregar. Lo que habla el malo en lugar de edificar, destruye, trae discordia, trae tristeza. Usted sabe que algunos de las supuestas comedias en la televisión, hermanos, es un revoltijo de insultos, con vulgaridades, con desprecios, todo en nombre de la diversión. ¿Cómo un cristiano puede disfrutar de eso, hermano? En la vida real, estas palabras no producen risas, producen llanto. Y yo no sé si nuestra sociedad hoy en día no puede más distinguir entre risa y llanto. Debajo de su lengua hay vejación, molestia, friega. Hay otras formas en las que las palabras se vuelven vejación. Cuando decimos cosas que sabemos que molestan, y en esto caemos los cristianos, hermanos. Sabemos que molestan, sabemos que no edifican, sabemos que contribuyen a la destrucción de la persona, y estas cosas son las que pertenecen al viejo hombre, dijo Pablo en Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sexto, el malo consuma con sus manos lo que está en su corazón, los versículos 8 al 10. Solo vamos a leer versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. El pasaje, hermanos, cuando dice que los ojos acechan al desvalido, ¿cómo se imagina usted a la persona que busca atrapar a alguien en sus maquinaciones? ¿Qué hacen con los ojos? ¿Ah? Y ese es el término que utiliza el hebreo. Medio cierra sus ojos y queda viendo y pensando para ver qué hace. Esa es la idea en este versículo, que acecha con sus ojos al desvalido. No puede mirar, el malo no puede mirar a alguien sin estar pensando: ¿qué le saco? ¿Qué le hago? Estas personas son peligrosas porque si no le hacen daño a usted, lo envuelven a usted en hacerle daño a otro. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de estas personas? Versículo 14. Tú lo has visto, le dice a Dios, tú, oh Dios, lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Dios dará la recompensa, mi hermano, a la persona mala. Habrá castigo, habrá juicio. A pesar de que acechen y casen a los pobres, serán perseguidos por Dios hasta no dejar alguno. Vea, dice 15, quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. No hay futuro con los malos, ni lo piensen. Chicos, jóvenes, cristianos, ¿tiene amigos malos? ¿Están buscando diversiones usted en la maldad? No hay futuro. Bueno, sí hay un futuro desastroso. Aquí lo dice claramente, mi hermano. Hablemos nosotros, los cristianos, del hombre viejo de entre nosotros.
que le gustaría practicar esto, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre viejo? ¿Qué dice Pablo? Cuando Pablo habla de su lucha en Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer eso lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de condenación? Gracias a Dios que en Cristo no hay condenación. ¿Qué hace Pablo? Huye a Cristo. Y hermanos, hoy podemos huir a Cristo para perdón y para ayuda. Hablemos de los temerosos de Dios, hermano. Hablemos de aquella meta de Dios que tiene para nosotros. Ellos buscan a Dios. Vea lo que hace el salmista, versículo 1. Clama a Dios. Dios, ¿dónde estás? El temeroso de Dios cuando mira el problema de su vida, mira el malo alrededor, mira la maldad. ¿A quién va? Huye a Dios. Versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? ¿Qué hace usted, mi hermano? ¿Qué hace usted cuando se desespera por personas malas? Busca a Dios, huye a los brazos de Dios, se arroja sobre Dios. Eso es lo que hace este salmista. Y 4 cosas confiesa que son importantes para usted y mí. Los que vivimos en un mundo lleno de personas que no temen a Dios. 4 cosas debemos confesar. Primero, versículo 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y vejación para dar la recompensa. La soberanía de Dios. Es importante, hermanos, confesar la soberanía de Dios. El salmista no sabía cuándo Dios iba a tratar con el malo, no sabía el tiempo de Dios, pero confiesa que Dios sí lo había visto. Yo sé que muchos de nosotros nos impacientamos con el tiempo de Dios. No hay que hacerlo. Confiesa y sencillamente, yo sé, Padre, que tú has visto. Yo sé que tú has visto. Confesemos la soberanía de Dios en este mundo, hermano. Y dejemos a Dios a los malos. La venganza es mía, dice Dios. Yo pagaré. Nosotros podemos servir una copa de agua fría, e inclusive para nuestros enemigos, porque Dios está en control. ¿Tiene usted, mi hermano, esa calma? ¿Tiene usted esa confianza? ¿Tiene usted esa paz que puede descansar en el Dios que ha visto? Dios ha visto. Confesemos la soberanía de Dios. Segundo, su bondad. Este mismo versículo 14. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Confesemos la bondad de Dios, hermano. En medio de este mundo de perversos y de malos, es necesario que el cristiano confiese la bondad de Dios. Si el Padre no ha mandado a Jesucristo para redimir a su pueblo, no sostiene su mundo todavía, hermano. No vemos su bondad todos los días en nuestra vida, por supuesto. Y aún más, vemos la bondad de Dios porque puede el desvalido acogerse de Dios. Tú eres el amparo del huérfano. Hermanos, qué importante es confesar con la boca. ¿Para qué son los salmos? Para que nosotros digamos, porque cuando usted lee en sus devocionales en la mañana, tal vez usted está medio dormido. ¿Ha pasado que usted lee todo un capítulo de la Biblia y llega al final y dice, ay, pero estaba pensando en otra cosa y no entendí nada? A mí me ha pasado. Pero hermano, si usted lee en voz alta, ya no puede pasar eso, porque tanto tus ojos como su boca, como sus oídos, están todos funcionando. Y muy difícil que usted es el colmo, que usted no entienda lo que está leyendo, diciendo y oyendo. Ya sería el colmo que no captara. ¿Para qué son los salmos? Para que usted diga, para que abra su boca y confiese, tú eres el amparo del desvalido y del huérfano. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, Señor. Confesémoslo, hermano, con la boca, con voz dura. En tercer lugar, confesamos la justicia de Dios.
versículos 15 y 16. Quiebra tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Qué importante confesar la justicia de Dios, hermano. Fíjese bien, esta tierra pertenece a quién, según el versículo 16. ¿A quién pertenece esta tierra? A Dios. Esta tierra no pertenece ni al diablo, ni a los malos. Por más que lo digan, esta tierra es de Jehová. Y Dios, hermanos, hará su justicia en esta tierra. Y está haciendo su justicia en esta tierra. Pide ojos para verla. ¿Y sabe cómo usted va a poder ver la justicia de Dios operando en la tierra? Cuando usted hace esta confesión tuya. Cuando usted confiesa la justicia de Dios. Jehová es Rey eternamente. Lean conmigo, por favor, versículo 16. Vamos a leer esto, todos juntos. Digan, Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Confesemos la justicia del Señor, hermanos. Y finalmente, versículos 17 y 18, confesamos la misericordia de Dios. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. La misericordia podemos confesar, hermano, es parecido a la bondad de Dios, su bondad y su misericordia. ¿Qué confesamos, hermano? Todos nosotros éramos huérfanos, porque el diablo no es ningún padre. Padre de la mentira nada más, pero no padre de ningún hijo. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha recogido, nos ha adoptado en Cristo. Y nuestro Padre Celestial ha mostrado misericordia a los huérfanos espirituales y lo hace con los huérfanos reales y físicos, a fin de que no vuelvan a hacer violencia el hombre en la tierra. Y no solo eso, hermanos, sino que dispone nuestro corazón. ¿Qué dice Pablo? Dios es el que hace tanto el querer como el hacer. ¿Cuántos han experimentado que tal vez usted mismo no estaba con ganillas, pero sintió que Dios puso en usted el querer como el hacer? Todos lo hemos experimentado. Si el viejo hombre milita en contra de lo bueno de Dios, pero Dios pone tanto el querer como el hacer por su santa voluntad y por su misericordia. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Cuál será el fin de los que temen a Dios? Serán acogidos por Dios. Versículos 17 y 18. Serán acogidos por Dios, escuchados por Dios. ¿Y sabe qué más, hermano? El deseo de su corazón será cumplido. ¿Por qué el deseo de su corazón será cumplido? Porque desean lo que Dios desea. El malo desea lo suyo, el temeroso de Dios desea lo que Dios desea. Y cuando usted engancha su corazón con el corazón de Dios, hermano, ¿qué dice Jesucristo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura, porque ya no son la meta de su vida. Las necesidades físicas nuestras vienen porque Dios sabe que tenemos necesidades de ellas. Pero cuando usted desea lo que Dios desea, cuando su corazón arde por la gloria de Dios, mi hermano, cuando su meta de su vida es exaltar y honrar a Dios, sabe, tendrá el deseo de su corazón. Tendrá el deseo de su corazón. Porque Dios va a hacer su justicia y va a exaltar su nombre. Solo en Cristo podemos buscar primeramente el reino de Dios. Solo en Cristo podemos buscar primeramente su justicia. Cristianos, jóvenes, hombres, mujeres, número 1,
Estamos advertidos en cuanto a los malos. Estamos advertidos. Aquí se nos dice cómo son, que quieren, que hablan y hacia dónde van. Usted hoy está bien advertido. Número 2. El cristiano temeroso de Dios hoy ha escuchado consuelo de su Dios. Hemos sido consolados por las promesas de Dios. Y en tercer lugar, hemos sido llamados, que a pesar de la maldad en este mundo, llamados a poder confesar la soberanía de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Amigo mío, no caiga, por favor, no caiga en la trampa de los malos. Hermano mío, no se desanime en su obediencia a Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que es clara y concisa. Dios, tú nos equipas para nuestra vida totalmente. Y también tú nos explicas de dónde vienen los impulsos del hombre viejo dentro de nosotros mismos. Padre, ayúdanos a todos a poder evitar la maldad, a poder discernir las personas malas, malintencionadas, de ser protegidos de ellos, de ellas, y también, oh Dios, de combatir la maldad dentro de nuestro propio corazón. Gracias por tus promesas para con tus hijos adoptados. Y gracias, Señor, y ayúdanos a poder confesar con nuestra boca tu soberanía, tu bondad, tu justicia y tu misericordia para con nosotros. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.